Tú eres una persona muy culta, muy letrada, porque Hombre. obviamente pues tú lees demasiado y te gusta la historia, como a muchos nos gusta la historia. Pero no faltará ahí el millennial, pues que no lea, que no le gustó la clase de historia ahí en la prepa. Bueno, entonces, el día de hoy se cumplen 85 años De los niños de Morelia. de los niños de Morelia. 500 niños que vinieron del exilio español Es a México invitados por Lázaro Cárdenas. Pues sí. Algunos de ellos, ¿sabes que vivieron en Los Pinos y que fueron y que convivieron con Cuauhtémoc Cárdenas? Y sabes que uno de esos fue Paco Ignacio Taibo, el primero. Sí, sí. Está padre la historia, ¿no? Muy buena historia. Nos dimos a la tarea. Mira, ahorita le estamos pasando imágenes del archivo histórico de Excelsior, de cómo Excelsior dio esta nota. Le voy a platicar muy rápido. Es una nota que nos envió nuestro compañero Roberto Rebollo, quien hace un gran trabajo allá en el archivo histórico de Excelsior. Sí, un abrazo, porque es Sí, un rockstar. sí, sin duda. En julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española, un conflicto interno que buscaba el derrocamiento del gobierno en aquel entonces democrático para pues este golpe de Estado, ¿no? En momento de emergencia de aquel país obligó el exilio de muchas familias, desató un fuerte movimiento de refugiados en varias partes del mundo. El gobierno mexicano brindó asilo a estos niños debido a la problemática de guerra que imperaba en España. Bajo el mandato de Lázaro Cárdenas se creó el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, con el cual se buscó la protección de los menores de edad españoles para brindarles esta protección. Comenzó con una convocatoria emitida en 1937, ya llevaba un año la guerra civil, y fue por la prensa española, de un viaje hacia México para niños de entre 3 y 15 años de edad. En un inicio, la estancia de los menores de edad en tierras mexicanas sería de unos cuantos meses para mantenerse a salvo de la guerra en España. El requisito pues era que tuvieran buena salud, un buen estado físico de salud. La mayoría eran hijos de clase obreras. No todos eran huérfanos, porque se decía que eran huérfanos. No todos eran huérfanos, pero tenían que venir acompañados de algún tío, de algún familiar, algún responsable de estos ¿Sabes niños. quién te cuenta la historia? Además de todo, a mí me da mucha nostalgia. El que te cuenta mejor la historia es Cuauhtémoc Cárdenas. Ok. Y Cuauhtémoc te la cuenta porque Él él lo los vivió. recibió y él los vivió. Entonces, además me da nostalgia porque yo creo que de las primeras 2 entrevistas importantes que hice, las primeras, fue a doña Ofelia Guilmain y a Cuauhtémoc Cárdenas en el estudio de la XCW. Qué padre. Y qué las padre dos hablaban, escucharlos de y eso. los dos precisamente hablaban de todo el exilio español, porque efectivamente uno lo conoció a través de los niños de Morelia y a través del trabajo de su padre, y otra era una exiliada española. Sin duda, ahí está. Todos estuvieron, el barco se llamaba Mexic, México, zarpó de Burdeos, Francia, el 27 de mayo de 1937, con más de 400 niños de origen español con destino a tierras mexicanas. Obviamente llegaron aquí después de este pues largo viaje en barco, y tal cual lo escribió Excelsior, decía: a las 13:15 se fue acercando el Mexic al muelle, siendo saludados los niños españoles por la multitud, en tanto que las mujeres hacían ondear sus pañuelos, presas de indescriptible emoción, y los hombres lanzaban a voz en cuello: vivas a España y a México. ¿Qué tal? La narración. ¿Qué narración tan... Te traigo más narración, está padrísimo. O sea, es que sí, es cómo escribía las plumas de esa melodramática época. totalmente, Las ¿no? plumas de la época, ¿no? Entonces, finalmente, el barco desembarcó en el puerto de Veracruz el 7 de junio, desde el cual pues los recién llegados abordaron un tren con rumbo a la Ciudad de México. Miles de personas se dieron cita en el puerto veracruzano, como les digo, para recibirlos. El presidente Lázaro Cárdenas y su esposa Amalia Solórzano, así como una comitiva de funcionarios del gobierno, dieron la bienvenida a los menores. Y dice la nota: una vez atracado el barco, subieron a bordo los representantes del comité, el gobierno y demás enviados oficiales, periodistas, enfermeras y representantes de las estaciones radiodifusoras. A esta salutación, los 500 niños españoles comenzaron a aplaudir, llorando muchos de ellos. De alegría. Pues no sé, pero sí llorando. Luego continúa la nota. Un niño de nombre Julián Martínez habló para Excelsior sobre su situación personal. ¿Quién sabe cuándo volveremos a España? Lo seguro es que nos quedemos aquí. Los que aún teníamos padres, probablemente ya no contemos con ellos. Y los que no los tenían, ¿qué esperanzas tienen de volver?, mencionó el menor. ¿Sabes qué? La verdad es que a lo mejor la gente aquí en México no podría dimensionar bien
el nivel de violencia que se estaba viviendo en la Guerra Civil Española en esa época. Era una cosa impresionante. Se estaban destazando. Luego de Veracruz se fueron a, como les digo, en tren a Ciudad de México. Mira, esas fotos son del archivo de Excelsior también. Están ahí los chavititos. Es que velos, están bien. ¿Qué te gustan? ¿5 años, sea? Sí, acaso. Chiquititos. Sí. Y ya después de eso, continúa el relato de Excelsior. Habiendo descansado de largo viaje en tren desde Veracruz a la capital, los pequeños hijos adoptivos de México dedicaron el día de ayer a jugar y con mucho apetito tomaron los alimentos que les fueron preparados en la escuela de acuerdo con la dieta dictada por los doctores del Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Educación. Así es como se mencionó. Es el 10 de junio, ya 3 días después de aquel atracamiento en el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, pues ahí está. Hoy se cumplen 85 años de aquella época. Fíjate, no sé si todavía algún niño de Morelia está vivo. ¿Quién sabe? No lo sé. O sea, a ver, los más pequeñitos tenían entre 5 y 6 años. Porque, no, entre 4 y 5 años. Porque eran de 4 hasta 15 años. Entonces, si nos vamos así y el más pequeñito tenía 4 o 5, si es que vive alguno, tendría 90 en este momento. Te digo que eran de la misma edad que el ingeniero Cárdenas, o sea, no es, no está... Sí, podría. Sí. ¿No? Pues ahí está. Terminamos la sobremesa con este... Qué bonita historia. Así es. Muy bien. Gracias, señor Manuel Velázquez.